El Tratado Filosófico Europeo. Etimológicamente la palabra tratado proviene del latín tractatus y consiste en una producción literaria que se representa como desarrollo y conclusión de un tema científico o filosófico. El tratado se estructura bajo compartimientos llamados apartados, que sirven para exponer de una manera lógica, detallada, acrítica y expositiva las teorías. Por su presentación conclusiva, el tratado presenta las ideas como un sistema con validez universal y objetiva, como saber incuestionable. Como el tratado concluye las temáticas que desarrolla, también se los considera como el cierre de una disputa dialéctica. Además, el tratado presenta saberes basados en una estructura lógica, y solo bajo este criterio es juzgado su validez. El tratado es instrumento propio de la filosofía occidental, ya ha servido de instrumento de exposición de ideas desde Aristóteles, pasando por la Edad Media y la Ilustración hasta llegar a Ludwig Wittgenstein. En resumen, podemos decir que las características del Tratado Filosófico Europeo son dogmatismos, rigurosidad, lógica y pretensión de validez universal y concluyente. El Tratado Aristotélico. El tratado aristotélico se caracteriza por la rigurosidad de su discurso basado en principios lógicos y racionales. Tiene una estructura bien definida que permite seguir un camino racional en sus argumentos y razonamientos para llegar a conclusiones definitivas. Recurre a la ciencia de la retórica, que consiste en el uso de la palabra persuasiva para convencer de la verdad última. De allí, la denominación de discurso retórico a sus tratados. Incluso Aristóteles tiene un tratado sobre retórica que fundamenta la base de la manera de exponer sus ideas filosóficas. Con respecto al estilo del tratado aristotélico, el historiador británico Geoffrey Lloyd nos dice que en su libro Aristóteles desarrolló estructuras de su pensamiento. Su estilo es económico, a veces hasta el punto de ser oscuro. A veces el texto parece contener poco más que una serie de encabezamientos anotados para discusión o desarrollo posterior. El curso del argumento es a menudo interrumpido por digresiones a medida que surgen puntos de las dificultades o se siguen posibles objeciones. Ya hay maneras, repeticiones y es atacado el mismo problema desde ángulos similares o levemente diferentes en varias ocasiones. A pesar de las disgregaciones y repeticiones que se dan en el tratado, la rigurosidad y lucidez se muestran con la minuciosidad cuando Aristóteles presenta sus ideas, ordenadas bajo un orden lógico impecable. Por último, nos dicen con respecto a las características generales del tratado filosófico. Los tratados revelan al filósofo en acción, definiendo el problema que se dispone a tratar, evaluando los puntos de vista de sus predecesores, formulando su propia opinión preliminar, considerando si ellas necesitan modificación a la luz de las dificultades y objeciones, ensayando argumentaciones para los diferentes puntos de vista, llevando siempre la investigación en resumen hacia la solución o expresión más adecuada de su problema. Pero el lector que se vuelve un buen conocedor de esas obras se hallan a favorecer el punto de vista de que el estilo de estos se adapta admirablemente a sus temas y a sus objetivos, siendo sus temas los puntos de discusión más importantes en la filosofía y la ciencia de la actualidad de Aristóteles, y siendo sus objetivos la mera proposición de teorías, sino la investigación y exploración completa de puntos de discusión. El siguiente texto es un extracto del Tratado de la Naturaleza Humana escrito por el filósofo David Hume, del cual rescataremos algunas características. Toda creencia en una cuestión de hecho deriva meramente de la unión de algún objeto presente a la memoria o a los sentidos, y de una conjunción habitual entre éste y algún objeto. O en otras palabras, habiéndose encontrado en muchos casos que dos clases cualesquiera de objetos, llama y calor, nieve y frío, han estado siempre unidos, si la llama y la nieve se presentaran nuevamente a los sentidos, la mente sería llevada por la costumbre a esperar calor y frío. Es como una especie de instinto natural que ningún razonamiento o proceso de pensamiento puede evitar. La costumbre hace la idea o representación de la llama como más potente y vivaz que cualquier ensueño disciplinado y fluctuante de la imaginación. La idea de la que parte David Hume para desarrollar su explicación según el rigor lógico que caracteriza al tratado es cuestionar el principio de casualidad y efecto que determina la razón. Para Hume, este principio se sostiene por la creencia y la costumbre. Primero explica que dos tipos de objeto, por ejemplo, la llama y el calor, están siempre unidos, porque la mente se ha acostumbrado a relacionarlos de acuerdo con sus vivencias y experiencia.
Entonces, según la propia lógica de su exposición filosófica, es la costumbre la que nos hace pensar. El siguiente es un extracto del Tratado Filosófico de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, en el que analizaremos las características del tratado filosófico. Cuando se trata pues de juzgar el interior de los hombres, y principalmente el de los príncipes, como no se puede recurrir a los tribunales, es preciso atenerse a todos los resultados. Así lo que importa es allanar todas las dificultades para mantener su autoridad, y los medios, sean los que fueren, parecerán siempre honrosos y no faltarán quien los alabe. Este mundo se compone de vulgo, el cual se lleva de la apariencia y solo atiende al éxito. El príncipe, que no sepa ser amigo o enemigo, decidido, se granjeará con mucha dificultad la estimación de sus súbditos. En este tratado filosófico-político se trata de demostrar desde la forma lógica y racional del tratado las causas y las consecuencias de las formas de conducirse de los príncipes y que deben hacer estos para conservar el poder por encima de la moral. Primero, intenta demostrar que los medios por los que se mantendrá su autoridad son honrosos y no faltará quien los alabe. De allí el principio político ético que podemos inferir del pensamiento de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Los gobernados no van a percibir los medios por los cuales el príncipe mantiene su autoridad. Así concluye que la decisión firme del príncipe es lo que cuenta para lograr la estima de los súbditos. Ejemplos y análisis del ensayo latinoamericano. El siguiente texto es un extracto del ensayo de José Martí, Nuestra América, que nos servirá de modelo para rescatar las características del ensayo latinoamericano. José Martí, pensador y poeta cubano del siglo XX. No hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería. Que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta, en el amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad universal del hombre, el alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de las razas. En este texto de José Martí presenta su punto de vista con respecto a la inexistencia de razas y en defensa de la identidad universal de la humanidad, siguiendo las características del ensayo. En este texto podemos rescatar la creatividad y la subjetividad de su pensamiento cuando declara: el alma emana igual y entera de los cuerpos diversos en forma y en color. Este es un pensamiento propio, original, que emerge de la realidad concreta que vive Latinoamérica. Según este punto de vista, el alma de los pueblos surge de los cuerpos variados y diversos, en forma y en color, ya que la diversidad de la riqueza que caracteriza al subcontinente americano, por lo que defiende su punto de vista sobre la inexistencia de la razón y de la